Hola hermano, buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar. Sean todos bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar una doctrina más de la salvación, que es la adopción, y también vamos a estudiar lo que es la santificación del creyente. Vamos a comenzar con la adopción. La adopción es un proceso legal mediante el cual una persona recibe a otra en su familia, confiriéndole privilegios y derechos de todo el resto de la familia. Entonces, por lo tanto, el adoptado pasa a considerarse un verdadero miembro de la familia. Pasa a convertirse en un hijo más de esa familia. Y por lo tanto, ese adoptado ahora también tiene esos beneficios, tiene también esos derechos que le corresponden como un verdadero hijo. Eso es la adopción. Ahora, hablando la adopción espiritual, nosotros como hijos de Dios, Dios también nos adopta más o menos de la misma forma, con los mismos derechos y beneficios que acabo de mencionar en una adopción natural. Dios dice en su escritura que Él nos adopta como hijos amados. Qué bendición más grande es que Dios ahora también nos adopta y también nos confiere beneficios, nos confiere derechos, y pasamos a ser miembros de esta familia espiritual, hablando espiritualmente. Por lo tanto, nosotros ahora somos hijos de Dios, y Dios nos confiere estos derechos y estos privilegios solamente basados en su amor. Porque nosotros no lo merecíamos, no teníamos ningún mérito para merecer ser hijos de Dios. Pero Dios en su amor así lo quiso, Él así lo decidió. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué honor y privilegio más grande cuando la Biblia dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, le está confiriendo un derecho, porque la potestad es un derecho. Nos dio ese derecho de ser ahora hijos de Dios. Qué amor tan maravilloso de Dios, qué acto más hermoso que Él, sin tener nosotros ningún mérito, Él nos confiere ese derecho y ahora somos sus hijos y hijos amados. Gálatas 3:26 lo confirma, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Solamente nosotros nos resta creer por la fe en Cristo, por la fe en esa obra, creer en Dios, por la fe en la obra redentora, en el sacrificio de Cristo. Él nos acepta como hijos, simplemente por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ahora somos adoptados a esta familia, ¿cierto? Esta familia espiritual, somos adoptados porque también nosotros hemos sido justificados y hemos sido regenerados. Por eso ahora nosotros pasamos a ser parte de esta familia espiritual, porque hemos sido justificados primeramente, hemos sido regenerados a una nueva vida espiritual. Hemos dejado esa vieja vida y ahora tenemos una nueva naturaleza como hijos de Dios. Qué hermoso es, hermano, entender esto. Esta bendición y este privilegio que recibe el pecador de parte de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que es un hecho exclusivo, propio, es solamente por la voluntad de Dios. Él así lo quiso. Él así lo decidió. No porque nosotros merecíamos algo, no. Él lo quiso, Él lo decidió por su propia voluntad, nos adoptó como hijos. Es lo que dice Efesios 1:5. Dice,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso. Él quiso amarnos simplemente. Qué amor y qué hermoso es nuestro Dios, que ahora somos hijos solamente porque Él así lo quiso, así lo decidió. Y ahora, una vez que nosotros ahora ya somos adoptados como hijos de Dios, ¿cierto? Pasamos a formar parte de esta familia, con los beneficios, con los privilegios de esta familia. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué maravilloso es que ahora que tenemos este espíritu de adopción, nosotros podemos clamar Abba, Padre. Abba significa papá. Si no estuviera el Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros no clamaríamos Abba, Padre, no nos dirigiríamos a nuestro Padre. Pero gracias a que ahora está el Espíritu de adopción en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que ya ahora no estamos bajo esclavitud, es que nosotros podemos clamar a Dios. ¡Qué maravilloso! Jesucristo hizo esta oración y clamó Abba, Padre, dice la Escritura, cuando a momentos antes de ir a la cruz, cuando invitó a sus apóstoles a orar, y Él se apartó aparte un momento y le dijo: Abba, Padre, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino que se haga conforme a la tuya. Clamó Abba, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros también ahora podemos clamar así, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Es por eso que podemos clamar, como dice aquí la Escritura, podemos clamar Abba, Padre. Este Espíritu que es maravilloso, este Espíritu Santo que recibe este nombre de Espíritu de adopción. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la Biblia. Encontramos Espíritu de poder, Espíritu de dominio propio, y todos esos nombres que se le dan se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Eso es más o menos respecto a la adopción, como nosotros ahora, es la posición que nosotros ahora tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Veamos lo que es la santificación en el creyente. La santificación es un proceso que comienza en el instante en que el pecador se convierte a Cristo. Ese proceso comienza en el momento de la conversión, en ese arrepentimiento genuino. Ahí comienza este proceso de la santificación. Y este proceso continúa durante todo nuestro caminar con Cristo, hasta el día de nuestra muerte. Hasta allí llega este proceso, o hasta que Cristo venga, dice también la Escritura. Si no partimos antes de este mundo y Cristo viene, ahí se va a terminar este proceso de santificación, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y todo este proceso es solamente realizado por el Espíritu Santo. Él es el que lleva a cabo esta obra purificadora en usted y en mí. Solamente Él lo lleva a cabo en esa persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido esta conversión. Es allí donde el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a transformar, a purificar al creyente. Qué maravilloso es la obra de nuestro Dios. En la Biblia nosotros encontramos la palabra santificar, y generalmente siempre significa apartarse o consagrarse. Eso significa principalmente la palabra santificar. Es
es apartarse, consagrarse a Dios por alguna causa o con algún propósito que Dios tiene. ¿Ya? Ahora, esta misma palabra, ¿cierto?, santificar, cuando es sustituida por las palabras separar o apartar, también en casi todos los casos su sentido no cambia. Su sentido sigue siendo el mismo de santificación en la Biblia. Aunque muchas veces menciona la palabra separar, apartar, está refiriéndose a la santificación. No cambia el sentido de la frase, ya, aunque la palabra pueda cambiar a estas dos, separar o apartar. ¿Por qué no cambia? Porque es Dios el que aparta, porque es Dios el que nos separa. Dios siempre ha separado al ser humano para su obra, para su servicio, o ha separado un pueblo, como fue el caso del pueblo de Israel. Dios los sacó, los separó y ¿para qué? Para que sea un pueblo especial, un pueblo donde glorifique su nombre, un pueblo donde Él pueda glorificarse. Él lo separó a un pueblo, al pueblo de Israel. También hace con el creyente cuando lo saca de la esclavitud, Él lo aparta y lo separa y lo santifica. Por eso la palabra separar, apartar, está relacionada con la santificación en la Biblia. Y este significado también incluye pureza y consagración. También tiene el mismo sentido de santificación. La pureza, la santificación, la limpieza. Por lo tanto, hermano, si usted ha sido separado, si usted ha sido apartado, es porque hay un propósito de Dios en usted, hay un propósito de Dios en mí. ¿Por qué hemos sido separados? ¿Por qué hemos sido apartados? Hay un proceso que está obrando en nuestra vida, con un propósito que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, a usted y a mí solamente nos resta ahora consagrarnos a Dios, para que ese proceso sea llevado a cabo en nuestra vida. Nos resta a nosotros obedecer a la palabra de Dios, querer agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Él nunca va a orar en nosotros a la fuerza. Si usted no quiere, si yo no quiero, Dios no va a orar, porque Dios es un caballero. Entonces, para que ese proceso se vaya realizando, tenemos que nosotros querer consagrarnos, querer apartarnos, querer separarnos para Dios. Y Dios comienza a obrar inmediatamente en la persona. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Eso es lo que Él desea para nosotros. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es fuerte. Esto es fuerte, hermano. Este versículo: seguid la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo ahora nos está mostrando claramente la tremenda importancia que tiene la santidad para Dios y para nosotros. Porque de esto depende que nosotros podamos ver a nuestro Señor. De esto depende que nosotros podamos entrar en el reino celestial. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, la palabra dice que nada inmundo va a entrar, que nada contaminado va a entrar. La santidad de Dios no lo permite. Entonces, nosotros debemos entender que sin santidad, como dice este versículo, nadie verá al Señor. Es casi una obligación entonces querer santificarnos,
para estar con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Es casi una obligación anhelar santificarnos. Es casi una necesidad de agradar a Dios para santificarnos. Qué maravilloso es esto. Ahora, yo le decía que este proceso de la santificación comienza en el momento de la conversión, cuando nos arrepentimos. Ahí comienza este proceso de la santificación. Inmediatamente usted se convierte y comienza este proceso de la santificación. Pero también tenemos que tener en consideración dos cosas importantes. Primero, considerar lo que Dios hace en nosotros para santificarnos. Y segundo, lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos para completar esta obra en nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios nos pide respecto a la santificación? Porque Él también nos pide, hay requisitos que nosotros debemos cumplir para esta santificación, ¿ya? Él lo exige. Pero también esto no está basado en lo que usted pueda hacer, en lo que yo pueda hacer para santificarnos. No, porque también tenemos que tener claro y reconocer que la santificación es una obra exclusiva de Dios. De Él depende esa santificación. Porque aunque el hombre, el creyente, pueda pasar toda una vida queriendo santificarse a sí mismo, ¿cierto? Por su propia voluntad, por su propia fuerza, no va a poder, al menos que Dios intervenga. Porque la santidad viene de Dios. La santidad es de Dios. Nosotros depende ser fieles a Dios, ser obedientes a Dios, querer santificarnos para que venga la santificación. Dios no nos va a negar nunca eso. Él dice que Él quiere, es su voluntad que nosotros nos santifiquemos. No es algo de nosotros, sino que es exclusivo de Dios. Y Dios nunca, como yo le decía, nunca va a santificar a alguien a la fuerza, a alguien que no quiera santificarse, porque Dios es un caballero. Él nada hace a la fuerza. Dios nos deja nuestro propio albedrío, que nos dio inteligencia para que nosotros decidamos. Entonces, es por eso que muchas veces el creyente puede pasar años sin anhelar santificarse, sin querer santificarse, sin querer crecer espiritualmente. Y vemos que pasan los años y sigue siendo un niño. Como decía el apóstol Pablo, sigue siendo un bebé que hay que alimentar con leche, en vez de ya de ser un maestro, pero él sigue siendo bebé porque no ha querido crecer espiritualmente. Y podemos ver en las iglesias muchos creyentes que llevan años y siguen allí estancados. Como dice el apóstol Pablo, siendo ya con ese tiempo quizás ya siendo maestros, pero no. Ellos siguen queriendo esa leche que habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no han querido, porque ellos no han anhelado esto. Entonces, por eso digo, la santificación es algo que Dios no le impone a nadie a la fuerza. Solamente Dios santifica a los que realmente quieren agradar a Dios, a los que quieren ser fieles a Dios, a los que quieren buscar a Dios de corazón, a eso, los que quieren obedecer a su palabra, a eso Dios empieza a santificarlo, a eso Dios empieza un crecimiento espiritual en el creyente. Segunda de Timoteo 2:21, mire lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, Dios siempre va a usar para su honra algo que esté limpio, algo que esté santificado, algo que esté purificado. Dios nunca va a usar algo que no esté consagrado. Usted recuerda
en el Antiguo Testamento, en el templo, en la época que los sacerdotes ministraban, cada utensilio, cada servicio, cada cosa que se usaba en el templo era santificado y era consagrado para Dios, de uso exclusivo para el servicio de Dios. Los servicios, los utensilios eran consagrados al servicio de Dios. Lo mismo debe ser en nosotros. Por ejemplo, ningún músico, ningún ministro de alabanza podría, después del culto o a mitad de semana, podría ir a cantar a un festival, a una discoteca en el mundo. No podría ser, porque él está consagrado, está apartado para ese servicio. Ese talento ha sido santificado y ha sido consagrado para el servicio de Dios en la iglesia. Por lo tanto, ese músico, ese ministro de alabanza, no puede hacer otra cosa con ese talento que Dios le dio, porque ha sido apartado, porque ha sido consagrado para Dios. Al igual que los utensilios y los servicios que habían en el templo, han sido consagrados para Dios. Por eso es que en nuestra iglesia, siempre que hay un hermano que va a ocupar un cargo, oramos por él. El pastor lo ora un momento especial y en ese momento estamos consagrando esa vida para el servicio de Dios. Eso es tan importante tener en cuenta. Ahora, este proceso de consagración lleva al creyente a algo tan maravilloso, algo tan lindo que causa esta consagración. Cuando usted se consagra, cuando usted empieza a santificarse para Dios, usted sin darse cuenta empieza cada día a parecerse a Cristo. Empieza usted a parecerse más a Cristo. ¿Por qué? Porque empieza a reproducir la imagen de Cristo con su vida. Usted va a empezar a reproducir la imagen de Cristo con su vida. Es lo que Dios quiere. ¿Y cómo se reproduce esa imagen? Usted va a empezar a reproducir esa imagen con su forma de vida, con su forma de pensar que tiene ahora, con su forma de actuar, con su forma de comportarse con los demás. Usted empieza a mostrar a Cristo, empieza a mostrar la imagen de Cristo con su vida. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque la obra de Dios, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El pastor en este domingo decía, hablando respecto a la obra del Espíritu Santo, y él decía que el Espíritu Santo, cuando empieza a orar, hermosea hasta el rostro de la persona. Y mientras él hablaba de esto, yo me recordaba plenamente de un joven que conocí años atrás, que era drogadicto, era malo el chico, y tenía un carácter muy agrio, muy tosco. Pero cuando conoció al Señor, o cuando el Señor le salió al encuentro, a un par de meses que lo vi nuevamente, totalmente cambiado, hermano. El rostro hermoseado, como decía nuestro pastor. Había un carácter diferente en él. Ya no estaba ese carácter confrontacional de como que si me dices algo yo te respondo, con un golpe tal vez. Había cambiado de tal manera que su rostro era distinto. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que produce esa santificación en nosotros. Eso que Dios hace en nosotros, en nuestro interior, se expresa al exterior. Y efectivamente se hermosea hasta el rostro. ¿Cuántos de nosotros antes éramos harto más feos, hermano? Ahora, gracias a Dios, yo diría que somos hermosos en el Señor. Yo miro a mis hermanos y los veo hermosos, su rostro. Dios nos ha cambiado. Eso hace la obra del Espíritu Santo, obrando en el creyente, en el ser humano. Ese es el proceso
que nosotros le llamamos la santificación, cómo va limpiando, cómo nos va purificando. Y a medida que más nos limpia el Señor, más mostramos a Cristo, más se refleja a Cristo en nosotros. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 lo está confirmando. Qué maravilloso es esto que Dios comienza en nosotros. Ser transformados a la imagen de nuestro Hijo. Ese es uno de los propósitos principales que Dios tiene con el creyente, con el pecador. Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Muchos cristianos, cuando recién empezamos a caminar esto, no entendemos y nos preguntamos: ¿y cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida? Este es uno de los propósitos. Uno de los propósitos principales que Dios tiene para nuestra vida es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo. Que reflejemos a Jesucristo. Ese es uno de los propósitos principales. Así que si usted no lo sabía o no lo sabe, ahí tiene el primero de los propósitos. Y después hay muchos otros propósitos más que a través de este caminar Dios nos va mostrando. Y nos vamos dando cuenta cuáles son los otros propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora veamos también lo que dice el libro respecto a esto de esta imagen del creyente. Mire, dice: se perfeccionará esa imagen en el creyente cuando venga el Señor. Ahí va a ser perfeccionada esa imagen. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, seremos tal cual es. Ahora veamos también, o preguntémonos, ¿cuáles son los medios que Dios usa para que el creyente sea santo y refleje esta imagen? ¿Qué medios usa el Señor? El Señor usa 3 medios, ¿ya? Porque Dios usa aquí, en este sentido, usa la Trinidad, usa los 3 medios, usa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios completo, Dios nos está santificando. Y las 3 personas de la Trinidad hacen una obra en nosotros. Veamos lo que hace el Padre. Dios el Padre santifica, lo voy a leer, mire, dice: Dios el Padre santifica al creyente atribuyéndole la santidad de su Hijo. 1 Corintios 1:30. Poda todo pámpano que no lleva fruto. Juan 15:2. Disciplina a sus hijos. Hebreos 12:5. Y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Nos hace aptos en toda obra buena que hagamos su voluntad. Ahora, Jesucristo también nos santifica. Dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Lo que dice Hebreos 10:10. La muerte de Jesucristo nos separa del pecado y el mundo y nos coloca aparte como redimidos y consagrados al servicio divino. Produce santidad en nosotros por el Espíritu. Hebreos 2:11. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe, lo que también dice Hebreos 12:2. Dice: es el amor de Cristo el que nos constriñe, o en otras palabras, el que nos gobierna. Ahora, el Espíritu Santo también está en esta labor. Dice el Espíritu Santo, nos santifica el Espíritu Santo
Dice, la ley del Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La ley de Dios está escrita en el corazón del creyente, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3:3. Es decir, el Espíritu le motiva para hacer de corazón la voluntad de Dios. El Espíritu es el Espíritu que lucha contra la carne y hace morir sus obras. Produce en el creyente frutos del Espíritu, lo que nos dice en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Finalmente, es por el Espíritu que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18. Qué hermoso es entonces ver toda esta obra, cómo Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, todos obrando en nosotros para la salvación de nosotros, para la santificación, para que lleguemos arriba a esas moradas celestiales que son moradas santas, porque ahí habita Dios. Todos obrando a favor del pecador, del creyente. Qué maravilloso es entonces esto, entender lo que es la santificación en el creyente. Ahora, dice, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí va a estar perfeccionada esta obra. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? El día de Jesucristo es cuando Cristo venga, su venida, su segunda venida. Ese es el día de Jesucristo. Hasta ahí va a ser perfeccionado todo esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en usted y en mí, va a ser perfeccionado ese día, cuando Cristo venga. Está hablando de un proceso también. Y ya por último, para ir cerrando, ya hemos hablado de la regeneración, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la adopción recién, hemos hablado de la santificación. Resumiendo todo esto, hay que decir, hermano, que la regeneración se relaciona con nuestra naturaleza, hablando brevemente, sintetizando todo esto. La regeneración tiene relación con nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Esa es la regeneración. La justificación tiene relación con el estado, ¿ya? Ahora, ¿qué somos? Somos justificados, ¿ya? Fuimos declarados justos, estamos justificados. Nuestra causa fue absuelta, lo que veíamos en clases anteriores. Con eso tiene que ver la justificación, que ahora Dios nos ve justos. Y la adopción tiene que ver y tiene relación con nuestra posición, lo que ahora somos en Cristo. ¿Qué somos ahora? Somos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios. Con eso tiene que ver la adopción. Y con nuestra posición como hijo de Dios. Y la santificación, eso está relacionado y tiene que ver con nuestro carácter y nuestra conducta, lo que se produce en nuestro interior. Con eso tiene que ver la santificación, lo que hemos estado hablando. Entonces, hablando en otras palabras, la justificación es lo que Dios hace por nosotros, pero la santificación es lo que Dios hace en nosotros. La justificación es lo que Dios hace por nosotros,
Y la santificación es lo que Dios hace en nosotros, en nuestro interior. Esa es la santificación. De otra manera también podemos decir, mientras que la santificación se refiere a lo que Dios hace en nosotros, por medio de la justificación se libera al creyente de la culpa del pecado. Por medio de la santificación nos libera del poder del pecado también. Cada vez que nos santificamos más, el pecado pierde poder sobre nosotros. Nos está liberando de ese poder del pecado. Mientras más nos santificamos, más nos acercamos a Dios y más lejos queda el pecado. Por lo tanto, pierde poder sobre nosotros. Eso es más o menos lo que hemos visto sobre la adopción y la santificación. Y para ir ya terminando, vamos a terminar con un versículo que también nos habla de esto. Vamos a leer este versículo y con esto vamos a dar término a esta clase de hoy día. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea, que todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos apercibidos, que estemos nosotros como esas vírgenes prudentes, preparados, hermano, para que no nos quedemos acá. Hasta aquí la clase. Demos gracias al Señor por este momento. Señor, gracias por el tiempo que tú nos das de aprender más de tu palabra, de conocerte más y saber lo que tú quieres de nosotros, lo que tú pides de nosotros, Señor. Y saber lo que tú haces en nosotros, esa obra maravillosa, Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti. Solo tú eres digno de todo nuestro honor y reconocimiento, Señor. A ti sea toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como siempre, a la distancia un abrazo, Dios les bendiga mucho y será hasta la próxima y última clase. Que Dios les bendiga.